enlace regional informativo por este espacio que se nos brinda. Bueno, estamos en un proceso ya post-plataforma de reducción de riesgos de América Latina que se desarrolló en Punta del Este, en Uruguay, y estamos en los procesos de negociación y reuniones con los compañeros del Ejecutivo para que esto pueda, de alguna manera, algo que nosotros planteamos, en un libro denominado, que es un plan de infraestructura verde para la ciudad de Esmeraldas, donde constan algunos proyectos importantes para la reducción del riesgo de desastres de amenazas climáticas. Entonces estamos generando estos procesos, insisto, de negociación para que se prioricen a nivel nacional, porque esto primero tiene, para que pueda la cooperación internacional poder venir, tiene que ser priorizados por el gobierno nacional, el ministerio en planta central, y luego esto pueda nosotros continuar en ese proceso de buscar a través del lobby los recursos y los presupuestos a través de empresas. Y esto pues sería a través de fondos de adaptación. Creemos que por lo menos dejaremos el camino avanzado. Asimismo, el día viernes se generó ya la socialización y la entrega a la comunidad de una plataforma denominada Iniciativa de Ruta de Narradores. Esta plataforma consiste en varios videos que cuentan, relatan y también a través de sistemas de información, saber en qué barrios están localizados narradores. Y que usted dándole clic pueda saber cuáles son esos relatos, esas historias de estas personas que tuvieron afectaciones a lo largo de la historia, por eventos asociados al clima, ¿no? Por ejemplo, los deslizamientos, inundaciones, anegamientos, cuando se vino alguna loma, cuando en algún momento llovió tan fuerte, cuando se generó un deslizamiento, por ejemplo, en el Panecillo, por alguna ruptura, por alguna construcción mal hecha. Estos relatos lo que tienden es a generar una memoria histórica en el esmeraldeño, darse cuenta de los errores que vivimos y de los que no deberíamos continuar. Esto primero como una ruta virtual, pero también en algún momento, y cuando la situación así ya lo amerite, después de este problema que estamos teniendo con la delincuencia, es que básicamente poder traer a turistas para que ellos también puedan entender la dinámica y a través de, ahora, rutas físicas, poder ver a través de ellos, contar, que se cuenten a través de ellos estos relatos. Esmeraldas debe tener una memoria histórica, debe tener conciencia de que si volvemos a cometer los mismos errores, las respuestas y los resultados van a ser exactamente lo mismo. Eso lo hicimos con el PNUD, con el proyecto Adapta Clima, también con quien tenemos un fuerte lazo, a través del financiamiento también con fondos de adaptación de la CAF. Ya, esto de la ruta de narradores, ya se lo ha iniciado, ya tienen ustedes el medio, porque la idea era difundirlo a través de Facebook, ¿no? Claro, de hecho estamos ya en el proceso con los compañeros del PNUD para que ya puedan ustedes a través de los medios esta semana poder tenerlo, ¿no? Pero ya fue hecho el lanzamiento, 10 narradores más 3 de instituciones, de los cuales yo soy uno de ellos, Cuerpo de Bomberos es otro, y también Cruz Roja. Contamos todo lo que nos ha pasado. Algunos por efectos del clima, otros también por efectos de terremotos, de alguna historia que nos haya pasado y este tipo de relatos, ¿no? Y que básicamente a través de la plataforma, que son los videos y son, insisto, estas rutas virtuales, saber establecer por dónde y cómo, qué es lo que se suscitó y cuál es el relato de nuestra amiga X, del señor de la isla Luis Mar Torres, del barrio de Casas Potro. Ya, ahora, el plan verde, ¿es posible aplicarlo? ¿Ya lo están aplicando? Bueno, hay una ordenanza y esa ordenanza está en proceso de ejecución. Ya fue conformado una comisión para la implementación del plan de infraestructura y también hay insumos que tienen que generarse. Esto es algo inédito en Ecuador, es decir, es algo novedoso. Por lo tanto, hay dudas y hay preguntas que estamos estableciendo a nivel internacional con quienes ya han implementado un proceso muy similar. Y pues el plan de infraestructura verde tiende a generar proyectos para establecer no solo obras de mitigación u obras civiles, sino simplemente, sino de forma compleja, pero también importante, establecer y entender la dinámica del Esmeraldas verde, del Esmeraldas a través de sus limitaciones geológicas, geomorfológicas, la del río,
y el desbordamiento del río para poder establecer cuáles serían acciones también con soluciones basadas en la naturaleza, conjugadas con infraestructura allí sí civil, para poder reducir la vulnerabilidad del esmeraldeño en barrios periféricos, barrios como los de la isla, como los sectores de 50 casas, entre otros, y poder establecer también que ya Esmeraldas, por ejemplo, ahora con un sol fuerte, Esmeraldas se convierte en una isla de calor, y eso es porque hemos decidido cortar y talar los bosques, ¿no? O sobre todo también la vegetación, y esto no debe darse así, claro, estableciendo que también hay patrones de conducta del esmeraldeño que deben cambiarse desde las escuelas, y por eso también estamos trabajando con títeres en algunas de ellas. La mano del hombre puede ir positivamente o negativamente. Digo esto porque antes Esmeraldas no se inundaba, no había tanto problema, pero es que no era tan habitado y la parte de las lunas era simplemente pura vegetación. Ahora todo se cortaron los árboles y por tanto se construyó y ahí está el problema. Exactamente. Y eso ha sido porque hemos decidido ampliar la frontera de la parte de la gente que quiere, de urbanística, la frontera urbanística, ¿no? Y eso pues lamentablemente trae consigo consecuencias. Y esas consecuencias, luego que decimos que por qué a nosotros, es porque nosotros mismos no la formamos. Si sabemos que en el río o en el estero tal se generaban inundaciones de alguna frecuencia o con algún tipo de periodo, y lamentablemente nos ubicamos en esa zona, el resultado es lógico. ¿Cuál va a ser que es una inundación? Si sabemos que nuestras lomas son muy propensas a los deslizamientos, decidimos hacer cortes en la base de una loma tan grande, por ejemplo, del sector del Gatazo. Entonces, lógicamente, lo que vamos a tener son deslizamientos. Y con ellos, no solo pérdidas de infraestructura, sino probablemente también de pérdidas humanas, que ya hemos tenido experiencias muy dolorosas en Esmeraldas. Ahora, los fenómenos que se están presentando actualmente, un análisis de lo que vive el Ecuador y particularmente Esmeraldas. Nos hablamos de los problemas de tipo natural que nos están ocasionando serias dificultades. Bueno, también son eventos, algunos casos naturales, pero sobre todo por el efecto del ser humano. Este yacu que se generó en las costas de entre Perú, que tuvo influencia en la parte centro-sur del Ecuador, pero también algo en la parte norte del país, de alguna manera es por el calentamiento excesivo del mar, y esto es por efectos del cambio climático, ¿no? Por el aumento del nivel del mar, por estas precipitaciones que generando que algo muy inusual, un ciclón tropical en una zona ecuatorial por lo general no se da. Y esto pues entonces significó que aumento de lluvias, aumento de humedad, aumento de la temperatura haya generado afectaciones, por ejemplo, ahora en la sierra. Y eso consigo para nosotros como Esmeraldas, aumento del caudal de las Esmeraldas. Ese caudal de las Esmeraldas que en estos momentos está subido, que algunos decimos que sí es normal, pero estamos en sequía en el país. Pero si estamos en este proceso del aumento del caudal de las Esmeraldas, lluvias en la reserva Mache Chindul, probablemente, Dios no quiera, que tengamos efectos muy similares a los que vivimos entre el 24, 25 y 26 de enero de 2016. Es decir, tenemos que estar preparándonos constantemente y entendiendo la dinámica, la socialización de la información por fuentes oficiales. Entendamos eso, porque ahora existen las precipitaciones por los efectos convectivos que vienen de la Amazonía, y eso es de Brasil, del Amazonas, de la selva, y eso pues genera a su vez condiciones de mal tiempo. Por el momento estamos viviendo ya un efecto en transición de la niña, la sequía, con respecto al niño. ¿Qué quiere decir esto? Que en marzo, y es lo más probable, que las precipitaciones puedan nuevamente acomodarse y los efectos también los podamos llegar a tener hasta el mes de mayo, es decir, fuertes precipitaciones en abril y mayo, para lo cual todos tenemos que estar activados, incluso el Comité de Operaciones de Emergencia. Ingeniero, aquí se suma este fenómeno que se presentó en Perú y que también nos ha afectado un poco, el fenómeno Yaku. Sí, efecto Yaku, agua, ¿no? Y eso generó un problema a nuestras costas. Lo más probable es que ya esto se disipe y ya no tengamos estos efectos, ¿no?
Sin embargo, hay que estar pendientes de las precipitaciones por efecto de la entrada del Niño a las costas del Ecuador. Ya, ingeniero, otras sugerencias que hay que darle a la población que debe de contribuir muchísimo, porque la mano del hombre, yo insisto, es el que contribuye para que se vayan ocasionando estos problemas, y no solo en el Ecuador, a nivel del mundo, donde no hemos hecho conciencia, a pesar de las grandes campañas que existen de no talar, de no contaminar los ríos, de no contaminar el mar. Sin embargo, persiste y la gente como que le da lo mismo. Lamentablemente es un ya tema de patrón de conducta. Si no tenemos un efecto inmediato, algo urgente que nos cambie de patrón, sobre todo para las personas ya de los mayores de edad, será muy difícil cambiarlo, ¿no? Sobre todo cortar árboles, quemar la maleza, hacer mucho gasto de plástico, por ejemplo, tener más energía, más luces, la frontera agrícola, aumentar la frontera urbanística, es muy difícil. Pero tenemos que trabajar con niños, niñas y adolescentes, que son los que van a generar. Si ellos realmente entienden cuál es la dinámica y cuáles son sus efectos, probablemente allí está la semilla que nosotros debemos hacer germinar en los próximos años. Cambios de paradigmas, cambios en patrones de conducta, porque lamentablemente hay ciertas generaciones en las que ya es muy difícil cambiarle ese chip, porque seguimos cometiendo los mismos errores y los resultados serán los mismos. ¿No cree usted que sería fundamental incluirlo en actividades del colegio? Bueno, no como actividad, sino que como una materia, actividad de riesgo, una materia de riesgo puede entrar en el área de ciencias naturales, donde a lo mejor no en todos los años, pero sí un determinado año se dé a conocer todo este tipo y se trabaje en materia de prevención. Sería bueno que desde el ministerio se haga eso. Indudablemente debe ser así, porque no hay un currículo que lo haga y que lo determine de forma permanente. Así como, por ejemplo, manejar estrategias para que la lógica y ética se mantenga o continúen, algo que fue quitado del currículum, también se mantengan temas, por ejemplo, en los quintos cursos, lo que antes era quinto curso, ahora segundo de bachillerato, mantener materias que sean sumamente importantes y que determinen, por ejemplo, ese cambio paradigmático que realmente necesitamos. Y cada territorio es diferente. Por ejemplo, en Esmeraldas debe ser el tema de la pesca, el tema ambiental, el tema de la planificación territorial o incluso el tema de la reducción de riesgos. Tal vez no temas abordados desde lo exquisito de la literatura, pero sí dejar establecidas esas semillas que le estoy diciendo, ¿no? Es decir, si continuamos dañando el ambiente, si continuamos dañando el territorio, lo más lógico es que vayamos a tener resultados muy similares y recordar la historia, ¿no? 97, 83, 87, 2016, por ejemplo. Son temas que debemos dejar y me parece que eso es lo más adecuado. Lamentablemente no tenemos efecto en el Ejecutivo desconcentrado y en el Ejecutivo Nacional.